Está bueno, ¿eh? Yo Está quisiera buenísimo. invitarlo al Troca. Acércate con nosotros, que lo tenemos acá, vamos a charlar un Nos poquito. quedan preguntas ¿Ah? todavía. No, vamos a charlar un ratito el 25 de mayo, enseguida. Vení, Vení. sumate con nosotros. Lo tenemos al Troquis. Mirá. Aquí, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, profe. Que está escuchando ahí ¿Cómo atentamente. decía? ¿Cómo decía? Respondió bien, dijo Gonzalo, ojo, Sí. A ver, ¿me pueden bajar el prompt y dejarme los ¿Y comentarios los que había uno? protagonistas de la revolución, Aquiles? Los protagonistas de la revolución. Vamos, volvemos al 25 de mayo. Volvamos al 25 de Estamos en el mayo. 25. Sí, porque nos hicieron ir a. No, nos fuimos. El Gonza nos sacó. Nos Sí, fuimos nos acá. sacó de tema. Para que lo vamos a saludar porque lo tenemos acá. Lo tenemos acá. ¿Cómo le va, Truquita? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy contento de estar acá, muy alegre, bueno, con expectativa de pasar un buen momento. Y sí, es la idea. Porque está un banfileño acá, Aquiles. Ajá. Somos nacidos en la misma calle. Bien, claro. Algo va a pasar porque hay dos banfileños juntos. Ya, eso es bravo. Que sea algo bueno, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta, Aquiles? Acércate al micrófono. Al ¿no? micrófono. ¿Querés Sí, ponerte ahí. los auriculares? Bueno, Así te escuchamos más o Así menos. te escuchás también los chicos. Pregunta. ¿cómo era el tema de French y Beruti? ¿Repartían escarapelas de colores o de qué colores eran? Y en ese momento lo que Bien, se buena buscaba pregunta. era diferenciar a los patriotas de los realistas. Entonces, sí repartían colores, pero no eran celeste y blanco porque la bandera no existía en ese momento. Claro. Del celeste y blanco que nos llega a nosotros como mito, imagínense que Belgrano la enarbola años después. Entonces sí repartían un distintivo, pero no era un color definido, porque en ese momento lo que se quería diferenciar era quiénes estaban a favor de la revolución y quiénes estaban en contra, porque esto se da más cerca del mismo 25 de mayo. Mirá vos. Claro. Bravo. Buena pregunta, Buenísimo, porque viene un poco también a esto de quiénes fueron los protagonistas de esa época. French y Beruti los podemos poner como protagonistas de lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Entran en este cóctel o A ver, por ahí son? los que cortaban el bacalao, por decirlo de alguna forma, Sí. los que toman las decisiones, lamentablemente no los incluyen. Los que toman las decisiones son los que terminan formando parte de la primera junta. Claro. Que en realidad hay un mix cuando se llega a un acuerdo de qué se iba a hacer. Porque dentro de la primera junta tenemos figuras como Cornelio Saavedra, que es el presidente de la primera junta, y Mariano Moreno, que es uno de los secretarios, que tenían un punto de vista cada uno enfrentado al del otro. Entonces, cada uno pensaba en sostener un gobierno patrio hasta que el rey de España volviera al poder, y otro tenían claro que quería una Permanente. revolución permanente. Claro, o sea que tenemos dos bandos. Partimos por ahí, tenemos dos bandos. Los cornelistas saavedristas Ajá. y los Mariano Moreno. Los morenistas. Los A morenistas. ver, nosotros en historia lo llamamos, cuando se lo explicábamos a los chicos, teníamos los saavedristas y los morenistas. Saavedristas, Los morenistas. Los saavedristas Bien. buscaban un gobierno de corto plazo que sirviera para pasar el tiempo. Esas eran hasta que sus ideas y diferencias políticas que tenían entre ellos. y Claro, eran entre Saavedra y principalmente- Moreno. Claro, y Moreno era el que decía, no, tenemos que aprovechar. Moreno planteó siempre la hora de la revolución. Claro, ya que hacemos la independencia. A ver, revolución, revolucionamos y no mantenemos un gobierno para que vuelva otro. Hacemos un gobierno propio. claro. Bien. Pero, a ver, pensándolo desde Buenos Aires. Hay que ser muy Claro. claro en esto y no nos vamos a engañar No escapar. ni vamos a escaparle. La revolución empieza en Buenos Aires y la participación de los otros pueblos, de las otras provincias, de las otras intendencias, porque no existían provincias Sí, como sí. tal en ese momento, se da mucho después. Claro. Entonces, la revolución empieza principalmente con Buenos Aires y principalmente por el control específico de lo que va a ser el conflicto en Argentina, particularmente hasta 1860, que es el control de la aduana, Claro. el comercio de la aduana de Buenos Aires, que es lo que generaba La la gran riqueza. riqueza porteña. Qué Exactamente. interesante, ¿no? Interesantísimo. Eh, Fíjate. Pregunta que Pero por acá, comenta. yo soy de la época donde nos enseñaban que los indios eran los malos. Los indios eran los malos. Claro. A vos Es te cierto. hacían leer Facundo Es cierto. de Sarmiento. Qué bárbaro. No, es que es verdad. Estamos bromeando con esto, pero es cierto. Ha habido durante mucho tiempo, se ha escrito una historia que no es real. Claro. Entonces, que la hemos mamado. Espero que hasta mi generación, no sé ustedes, pero
nosotros somos de una época donde realmente no se estudiaba la Revolución Libertadora, no se hablaba del dominio que sufrimos después de los 1810, la generación del 60, los grandes empréstitos, la entrega a los ingleses, el lobby que siempre hizo los países centrales con América Latina. Claro. Entonces vivíamos en una mentira, digamos, lo que es, por decirlo. Claro, ¿no? También, bueno, la hegemonía un poco del mensaje, del lenguaje, dominar el discurso. Hoy en día tenemos a un clic acá, tenemos 8 opiniones diferentes del mismo tema, como mínimo, sin abrir la pestaña. En cambio ya era una, y el que pensaba de otra manera tenía que tener muchos argumentos para sostenerla. Lo que pensaba, ¿no? Porque también, ¿cómo se desenvuelve entonces esta idea? Volviendo un poco al cornelismo, al saavedrismo y al morenismo. ¿Cuál es la idea que triunfa? O sea, entendemos que terminamos siendo un país, ¿no? Pero en ese momento, ¿gana la idea de Moreno o gana la idea de Saavedra? Termina, a ver, si analizamos el proceso, termina ganando la idea de Moreno, pero Ajá. termina ganando por la aparición de figuras del apoyo de figuras como Belgrano, la aparición de figuras como San Martín, Claro. que fueron los que realmente se pusieron al pie del cañón también para sostener esa idea. Moreno no llega a verla porque Moreno es enviado a Inglaterra A negociar. ciertos negocios, y es muerto en alta mar. Entonces, Claro, y ahí lo lo matan. le cortan el bacalao, como quien matan dice. cuando va de viaje, ni siquiera llega. Claro. Entonces no llega a esa negociación y no llega a ver su idea realizada. Sí, no llega a ver la independencia Claro. de las provincias unidas del Río de la Plata. Porque ni Claro. siquiera podemos decir de la Argentina, porque éramos en ese momento las provincias unidas del Río de la Plata. Paraguay, Uruguay, Bolivia, que nosotros conocemos como el Alto Perú, Claro. Jujuy, Salta y Bolivia. Claro, Sí, y gran Cusco. parte de Bolivia. Entonces, toda esa parte no la llega a ver. Imagínense, que por eso le digo que hay que entender que el proceso de independencia empieza en Buenos Aires y que es tomada una decisión por una aristocracia provincial desde ese lugar, porque los representantes de estas provincias o de estos lugares llegan recién a fin de 1810, Claro. cuando llega la notificación, cuando llega la carta, Claro. después de meses de que esto ya había pasado. Claro. Entonces es un proceso de independencia que inicia con el 25 de mayo. Claro. O con En la semana de mayo, eso que recién nos comentaba de ahí. O sea que el 25 es el día culmine, el día en el que... 25 es el día donde queda establecida una junta de gobierno definitiva, porque el 22 y el 23 se tratan de establecer juntas en la que primero está como representante o como presidente de la primera junta el virrey, que era Cisneros, Sí. y ahí es cuando entra el conflicto de decir, muchachos, vamos a seguir dependiendo de España, donde dice Moreno, vamos a seguir dependiendo de España, vamos a poner a la cabeza de esto al mismo que ha estado hasta ahora, no vamos a tener independencia nunca. Entonces, Cisneros es removido el 24 y el 25 se vuelve a armar la junta con los representantes que todos conocemos. Bien. Mirá qué Buenísimo. bonito que te ve en la pantalla. Entonces quedamos que queda configurada la junta del 25 de mayo con Saavedra, Castelli, no. Ese era de los piqueteros. Es vocal. Vos te querés acordar de los miembros de la primera junta. Claro. Acordate del 70% de las calles más importantes. Bueno, Ramón Calderón, El barrio Integración. el barrio Integración. Para de la consulta. Ah, ya sé. No, 9 de julio. Te decía todas las Sale del barrio Integración. Claro. Ahí está, mira, vocales. Los presidentes. Cornelio Saavedra, Sí, Manuel Belgrano, vocal, José Castelli, vocal, Manuel Alberti, vocal, Miguel de Ascuénaga, vocal, Juan Larrea, vocal. Patricia Bullrich, no, mentira, Domingo Mateo, No estaba. no estaba. Ya viste, la única que le faltaba, Patricia Bullrich, está en todo.
Mirta Legrand, Se, ha- capaz que se estaba- ha- Capaz que se han sí. inventado se han Sí. inventado Wow. tanto que Claro. Capaz que Bullrich era en esa época la que quería el gobierno propio, ¿no? ¿Viste? A contramano de todo. terminó siendo vocal porque nunca llegó al cargo que quería. Sí, sí. Domingo Mateo, entonces, vocal. Vocal. Secretarios, Sí. Mariano Moreno y Juan Y José Juan José Paso. Paso. Juan José Paz. Perfecto. Bueno, hermosa columna que nos trae el profe Aquiles, ¿eh? Sí, pero me gustaría que cierre. ¿Puedes cerrar con esto aquí? A ver. A ver. Cerrar con las costumbres de esos años. Las costumbres. Las costumbres eran, hablando de colonia, eran 90% traídas de afuera, ¿eh? Sí. Bien. mirá. Costumbres adquiridas. Costumbres tanto como comidas, como decir, hasta mucho de los bailes, que en ese momento que era lo que se bailaba. ¿Se acuerdan? Troca, Y Minué, esas cosas. minuet, Minué. pericón, todos bailes típicos españoles, ni siquiera Pericón de media hora. No existía el No, no existía existía. todavía, ¿no? No existía todavía el pericón. El minuet Existían los eran- pericotes. y lo que nosotros hoy día los chicos bailan pericón, Sí, 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 chacarera, hoy en gato, día, pero por en eso. ese momento Nada. lo más típico que sí podemos llegar a encontrar son algunas comidas, masamoya, Claro. eh, Bueno, ¿el dulce de leche no nace por esas épocas, el dulce de leche? el dulce de leche tiene el mito también de que es creado en esa época cuando se pasa una leche que habían dejado hirviendo. Sí. ¿Y es mentira? No me arruiné la infancia, por favor, Bueno, te lo pido. entonces no es mentira. No te puedo creer. El dulce de leche se creó en Argentina, mirá, el 24 de junio de 1829. Tiene día, hora y fecha. Exactamente. En Cañuelas, Buenos Aires, 1829. Bueno, un par de Un añitos par de después. añitos después. Sí, sí, sí. Entonces Un par de añitos. hay muchas cosas que, como decía el Troca, llegan acá o nosotros creemos que fueron la realidad y hay que entender que muchas prácticas no existían. A ver, el locro. ¿Cuántos cerdos piensan ustedes que había en ese tiempo en Argentina? Cerdos. La Argentina, No sé. la Argentina es un país ganadero. La Argentina Sí. cultivaba sobre todo, producía más sobre todo vaca. Entonces, Igual también la vaca no es de acá, digamos, vino de afuera, ¿no es cierto? La vaca la trajeron. claro, pero en ese tiempo Claro. ya estaban instaladas las vacas. El Claro, cerdo claro. no estaba en Argentina. Entonces, Claro, claro. el locro con Claro. cerdo que nosotros comemos tampoco viene de De esa ahí. época. Tiene razón el Troca entonces lo que dijo recién. Hemos vivido una mentira. Nos han estado engañando todo este Engañaron tiempo. con la comida. Claro, claro. Es que, a ver, si nosotros nos ponemos, si ustedes se ponen a analizar o ponemos a analizar bien muchas cosas, han sido inculcadas como los dulces de leche. Claro. Como un mito que vos decís 30 años después. Claro. ¿Entendés? Hay mucha realidad que no se conoce y hay mucho contexto que el discurso oficial, que fue el que se pone en énfasis con la ley de educación 1420, en 1880, que es lo que empieza a homogeneizar también la cultura nacional, porque cada vez teníamos más inmigrantes. Se habla un discurso para que llegue y para que todos tengamos una línea básica, Claro. desde los próceres hasta estas Un historias. poco el primero en hacer eso fue Manuel de Rosa, ¿no es cierto? No, Rosas, a ver, cuando está Rosas, ya más adelante lo vamos a charlar también, pero cuando está Rosas, la Argentina tampoco está constituida, la Argentina vive en conflicto, Claro. el territorio argentino en esa época Claro. es conflicto tras conflicto. Pero En realidad los que instalan el país en general son las primeras presidencias formadoras que nosotros conocemos con Mitre, Sarmiento y Claro, Avellaneda y claro. termina Roca. Pero Bien, ya bien. nos fuimos a Bueno, 1880. no, la historia es muy interesante, la vamos a seguir trabajando. La gente acá pone Brian Montiel, hola. Bueno, Gonza se va porque está en el terciario. Mel Virio dice, hola profesor, le mando un saludo y un gran abrazo. Es usted un gran profesor, nombre anónimo. Así que ahí la gente comentando al profe Aquiles. Muchas gracias por este material, la verdad No. me gusta charlar un poquito de increíble. esto. Increíble, increíble. Lo veo a la Aquiles como mira aquí a la Aquiles. Perdón, pero parece que. Perdón. Cada vez más chiquitito. Cada vez más chiquitito. Trabala para abajo, cuando lo subiste, hacer un poquito más para abajo y se traba. Ahí está, ahora. Ahí parece que quedó. Ahí parece que quedó. Mirá, no me la sabía esa. ¿No? No. A ver, un Ah, capo vos me aquí. cambiaste la silla. Es un capo tenerlo acá y hablándolo de historia. Aquiles
Un maestro. Aquí les cuento yo, se llama esta columna. Un maestro. Pero bueno, ¿qué Seguimos. mesita? ¿Qué mesita? Ahora, claro, qué Sí. mesita, ¿eh? Tenemos a... No. Si hablamos de historia, Sí. si hablamos de historia, lo tenemos al Troca acá con nosotros. ¿Cómo influye o cómo ha influido para vos, Troca, toda esta mística del 25 de mayo, de la Revolución Argentina, o esa constitución de las tradiciones propias en tu música, en tu arte, en lo que haces? Digo, hay un gen del 25 de mayo que te haya acompañado durante tu vida, o ha pasado por otro lado? No, ha pasado por otro lado. Si vamos a hablar un poquito de música en esas épocas, Ajá, la música que nosotros teníamos era básicamente europea. claro, Nuestro himno es europeo. claro. Entonces, la música estaba reservada a ámbitos de lujo, que te podían tener una orquesta, ponele. Claro. Y en las primeras guitarras que entraron se fueron metiendo en las estancias, en los gauchos, pero eso fue más adelante. Claro. Musicalmente, nosotros todavía no existíamos. Es más, yo como estudioso de la música siempre me he dado cuenta que, bueno, la música es en esta zona ha sido algo como muy volátil, ha tenido muchas influencias desde Perú, entrando por Chile, entrando por el norte. Si vos te pones a ver lo que nosotros llamamos folclore, está muy nutrido de la influencia española, la influencia Claro. de los pueblos originarios en algunas cosas, Ujú. y eran recursos mínimos que imagínate un tipo que estaba con una guitarra en un puesto. Era lo único que tenía. Claro, por ejemplo, se dice que el regido de la tonada podía ser o de los tambores que hacían tan, 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 o de un sapo que había que hacía cro, 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 cro. Claro. O sea, nosotros éramos curiosos, estábamos todo el tiempo mirando a nuestro entorno, cuando no había obviamente celular, porque yo siempre les digo a mis hijas que hoy nos quejamos porque miramos el celular todo el día. Claro. Pero ayer mirábamos la tele todo el día. Claro. Antes de ayer estábamos alrededor de la radio todo el día. Claro. Y antes de eso estábamos alrededor del fuego todo el día. Y miramos el fuego. Claro. Claro. O sea, siempre hemos nosotros tratado de estado alrededor de algo que nos Que a nos veces conecte o que nos vincule. nos vincule. Hoy la vinculación capaz que no es directa, es Claro. indirecta, pero estamos vinculados. Sí, pero también, bueno, hoy en día ya hablamos de Bueno, una fragmentación. o sea, vos me planteaste lo del 25 de mayo con la música que yo he hecho. O sea, a mí realmente, si te tengo que decir la verdad, no me ha Claro. influido en nada. el Claro, 25 de claro, mayo. claro, claro. Lo que sí he encontrado es algunas ideas revolucionarias, a lo mejor en algunos cantantes Ajá. latinoamericanos, Eso es cierto. ideas de libertad, Ujú. ideas de no depender tanto, que obviamente han sido o tapadas o siempre se han tratado de borrar. O sea, nosotros tenemos una historia que está cargada de falacia, de intereses, Mezclados. sobre todo intereses económicos, y lo vemos hoy en día. Claro. Hoy en día pareciera que han pasado 500 años y no aprendimos absolutamente nada de lo que hablábamos recién. O sea, nos están vendiendo todos los recursos, los estamos entregando y lo miramos por la tele, o lo vemos en el celu y no decimos nada. Entonces, somos parte de eso también, ¿no es cierto? Porque siempre tuvimos esa idea europeizante de mirar para el otro lado y decir, no, nosotros no somos de acá, somos de Claro. allá. Claro, claro, hay mucho de eso, ¿no? Pero también, bueno, un poco lo que decía Aquiles, porque, a ver, nosotros tengamos en cuenta que antes de que existiera el puerto en Buenos Aires, eso era un páramo desierto, no había nada, no había nadie, y la poca gente, o sea, los pocos pueblos originarios que existían en esta zona vivían en la selva, vivían en el altiplano, vivían en la montaña, vivían en el sur.
Entonces era como que mucho más alejado de esa gran zona urbana. Entonces cuando se empezó a formar esa identidad más argentina, es como que todo empezó llegando de afuera, de alguna manera. O sea, todo lo que nos fue constituyendo como una sociedad que terminamos siendo, empieza a llegar de afuera, ¿no? En realidad no. Bien, A ver, en gracias realidad- por negarme todo lo que digo. No, a ver, no te voy a negar todo, sí te voy a negar un par de cositas. A ver, Bueno, me voy. No me quería calentar tanto, no me quería calentar. Estás con un profesor de historia. Yo no sé por qué te me fuiste. Tengo todos los cables acá abajo. Puso a navegar. No, diga, no. Aquiles, diga, contéstele. No, a ver, las tierras se empiezan a colonizar, por llamarlo de alguna mal manera, desde Perú hacia abajo. Por eso la extensión de tierra que se va colonizando viene de los Andes, entonces baja de Perú, Bolivia, entonces por eso se llega a Tucumán, por eso los grandes Bien. polos centrales estaban en Tucumán. y cuando llegan al Río de la Plata o cuando llegan a Buenos Aires, encuentran la forma de generar otro puerto. Llegan por otro lado, claro. En realidad llegan por el norte, se empieza Claro. a apropiar el territorio por el norte. Entonces lo primero que se derrotan son los pueblos originarios, sobre todo los relacionados con los incas, que van cayendo desde Perú. Por Porque eso- no tenían los caminos armados y todo para circular. Por eso Mendoza es de las provincias más antiguas también, Más antigua. ¿o no? Y Es de Mendoza- las más antiguas de Argentina, junto con Tucumán, con Córdoba. Y Mendoza tienen los límites. A ver, Mendoza es una de las provincias que termina siendo las limítrofes antes de la avanzada de las campañas, llamadas famosas campañas al desierto. Entonces se llega hasta Mendoza, Córdoba. No, a ver, no extrañamente todo esto es una línea. Si vos lo ves, era una línea recta que llegaba directamente a Buenos Aires. Claro. Entonces tiene un corte particular, primero por las condiciones y segundo por la ferocidad que tenían también los pueblos nativos en estos lugares. A ver, no siguieron avanzando en ese momento porque los Bien. pueblos nativos conocían muy bien el terreno, ya era el terreno más agreste, y en segundo lugar eran de los más violentos y de los que más se defendieron. Qué Por eso historia. duraron más tiempo que muchos otros. ¡Qué historia! Acá no le podemos zafar una porque Aquiles nos corrige, ojo. Así que eso es buenísimo. Vamos a empezar a conocer a Troquita, acá, que Hola. Acá están. te conocemos mucho. Escuchá, Mirá, escuchá. Te vamos a presentar acá a un amigo que tenemos. Hola, Trocas. ¿Cómo estás? Un gusto. Ahí tenemos a Nixie. Mixi. Mucho gusto, Nix. Trocas, una pregunta. Cuando estaba editando ayer, Trocas, ¿es tu apellido, nombre? ¿Qué es? El Trocas, ¿es tu apellido, tu nombre? ¿Por qué Troca? Porque tenía un compañero en la secundaria que mi apellido es Castro. Bien, Trocas, Castro es lo mismo al revés. al revés. Entonces hizo ese jueguito y que quedó. Y quedó así, quedó. de mucho tiempo. Y de la secundaria, quinto año. De quinto, no, mirá, muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que es la música para usted, señor? Para mí. Para usted. Para mí la música es una forma de andar por la vida. O sea, es lo que me ha nutrido, me ha hecho feliz, me ha dado todo lo que tengo. Entonces, eso para mí la música. Es una forma de respirar, de ver el mundo. Yo soy particularmente, yo lo veo de esa forma, o sea, porque a mí me gustó la música y fue algo que descubrí de grande. No lo descubrí de joven, de chico, lo descubrí después de los 15 años. Más o menos. Aparte es un idioma Bueno, mundial. no es tan grande. Aparte la música es un idioma mundial. Llegás con muchos mensajes, Troca. Y la música tiene lo que yo le llamo mensajes mágicos. O sea, vos fíjate que por ahí a vos te gusta una canción en inglés y no sabes por qué te gusta. Pero yo tengo la respuesta a eso. A ver. Lo que pasa que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero los seres humanos descubrimos la música con instrumentos que producían un sonido por vez, Ajá. como la flauta. La flauta fue el primer sonido que emitía, el primer objeto que emitía sonidos musicales. Entonces, cuando le fueron poniendo más agujeritos, emitía
más sonido. Más sonido. Y eso servía únicamente para mensajes. No era música, tal como era. Estamos hablando de hace 20.000 años atrás. Sí, 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 sí. ¿Me seguís? Sí, sí, te sigo, te sigo. Cuando el tipo entró a tener cierta habilidad con eso y entró a desarrollar sonidos que a él le parecían agradables, y a otro que estaba al lado mirándolo, otro indio, se conmovió con eso. Ahí nació la música. El arte, como un arte, Como la un capacidad de vos estar dentro de eso y conmoverte. Eso se llamó melodía, que es la posibilidad de hacer un sonido detrás de otro. Pa, para, pa, 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 pa. Eso fue durante 15, 20.000 años, hicimos eso, solamente melodía. Solamente melodía. ¿Por qué? Porque no había otra forma o no había otro instrumento que pudiera hacer más de un sonido por vez. Entonces, en el ADN tuyo hay 20.000 años de melodías. Entonces vos cuando te bajás de un auto y escuchás una canción Sí. que te gusta, ¿de qué te acordás? ¿De lo que hacía el baterista o de la melodía que cantaba el cantante? No, el cantante. Claro, vos te acordás del... Sí, 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 sí. ¿Entendés? Sí, 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 Entonces, eso es lo que realmente hace que nosotros podamos disfrutar cosas que a veces están en inglés. ¿Entendés? Claro. Porque lo importante es la melodía. Es la melodía. Y que después cuando buscabas una canción en inglés que te gustaba mucho, que la escuchabas en una época de tu vida o que te hacía recordar un momento, ponerle a una exnovia o a tu novia actual y de repente ibas y la buscabas. No la traduzcas. Bueno, pero a veces la traducías y la letra Claro. tenía que ver. Pero, por experiencia propia te... A veces nada que ver, a veces nada que ver. Porque mira, a mí había una canción que me gustaba mucho, Sí. que era Lluvia de Noviembre. Claro, ¿Quién no la conoce? sí, tal cual. Cuando la traduje dije, esto es un blef. Claro, claro, ¿A claro. dónde me metí? Dijiste vos. ¿Qué fue eso? Claro, claro. Che, Troca, recién hablabas de las guitarras, de cómo llegaron las guitarras a la Argentina, cómo fueron apareciendo. ¿Cómo llegó la guitarra a tu vida? ¿Cómo es que de repente decís, esto es lo mío? Es una historia muy triste. ¿Muy triste? Ah, Mira, yo empecé a tocar cuando yo tenía 14 años, iba primero o segundo año, vivía Sí. en Banfield, ahí en la esquina de Santander y ex Ruta 40. Y era una finca y era zona rural como es ahora, pero 10.000 años atrás, o sea, no había internet, no había radio, no había nada. claro. Nah, No potrero había- nomás. Claro. Ni agua había, con eso te digo todo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había alguien que decía, che, viene una chica a enseñar guitarra a Pareditas. Ajá, Nosotros todos decíamos, bueno, vamos. claro, Era lo único que había, no había Claro. otra cosa. claro, claro. Entonces empecé a ir a esa chica. A esa tocar chica, guitarra. ajá. Yo tenía un problema que no tenía para pagarle. Entonces ya cada vez iba menos. Pero aprendía rápido. Mirá vos. Pero tenía un problema, no tenía guitarra. Otro más. Otro problema más. Entonces, ¿qué hice? Hice un seteo entre los vecinos de mi barrio. ¿Quién tenía guitarra? Entonces se la pedía un tiempo a uno, cuando ya era para volverse, me iba al otro. Y así me pasé 10 años tocando con guitarras prestadas. Mirá vos. Hasta el año que cumplí 25 años me pude comprar mi primera guitarra. Mirá ¿Qué? vos. Mirá Sí, qué pues, historia. Mirá qué mirá, historia. mirá, mirá lo que no Interesante. conocemos. Fue esa, digamos, mi primer encuentro con la guitarra. Ajá. Porque era el instrumento más cercano que había, el que Claro. no hacía falta saber música para tocar guitarra. Claro, claro. ¿Me entendés? Ujú. Era el famoso de oído. El de oído. Y de ahí en más, tuve una época que no estudié mucho y ahí me puse a estudiar música. Bueno, y un poco que hablabas de esto de estudiar música. Esta chica que venía a dar guitarra, Sí. ¿qué es lo que te enseñaba? ¿Qué música es la que ella te quería tocar? ¿Y cuál fue la primera canción que vos dijiste, esa quiero tocar? Bueno, yo tengo un hermano mayor que tocaba algo de guitarra y él Ajá. me pasaba otros, porque la chica sabía 3 acordes más, la, Claro. mi, re. Claro, Entonces estaba súper limitado. Mi hermano sabía otros y ahí aprendí canciones de
Sui Generis, Ujú. de Serú Girán en esa Ah, época. Ah, bien, bien, bueno. Y bueno, y ahí empezamos. Claro, siempre con el rock, digamos, de entrada. Claro, y pasa otra cosa que es realmente bisagra en esa época, que en el año 82 cae la dictadura y hay Un boom. viene la democracia y hay un boom de musical, de rock nacional y todo eso, y aparece una revista que se llama Canta Rock, Claro, sí. que era una revista que te traía las canciones con los acordes. Claro, claro, claro. Entonces yo aprendí muchísimo ahí, Sí, 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 sí. porque ahí Las ibas viendo. sacaba los temas, venían los temas sacados. Claro, ¿entendés? claro, claro, sí, sí, sí. Eh, Y eran versiones originales oficiales las que salían ahí, porque Sí. en esa época, y estaba bueno porque después salieron otras revistas que no eran tan fieles claro, como esta, que había un guitarrista que se llamaba de apellido Curto, que era el que sacaba los temas Claro. y los hacía. tal cual. Perfecto. Claro. Bien, Y bien, qué aprendimos interesante. un montón. Eso, para mí, haber escuchado toda la discografía completa de Silvio Rodríguez, del Flaco Spinetta y de León Gieco, fueron mi base de guitarra. ponele. Mira, mira. Claro, claro, claro. y Yo le guitarrista. recomendaría a todo guitarrista que tiene que escuchar Silvio Rodríguez. Claro, Más allá de lo que es Silvio Rodríguez, que es una bestia componiendo, sí. cómo toca la guitarra, porque él tiene una forma particular de tocar. Sí, sí. Ahí nos ponen un comentario, Santillín. Dice Adriana Vélez que Don Castro debe unas medialunas en la escuela La Nati. Qué Saltó cobrador la eso. Chafi en el barrio. Le aclaro, no le debo unas medialunas a la Lanati, le debo el corazón. ¿Qué era? Profe de la Nati. De la primera época. Sí, señor, ahí nos encontramos, ahí nos encontramos. Qué hermoso. ¿Querés preguntar algo? ¿Tenés algo? No, yo tengo ahí? la guitarra acá al Ya lado. está la guitarra ¿Qué acá. quieres que le pregunte? Yo lo voy a ayudar. Mira, yo te voy a... Mirá. Lucy, yo lo voy a invitar que se ponga acá para que esté cómodo, ¿te parece? Yo me voy a correr para allá. Vení, Tro. ¿Esto ya está enchufado? ¿Está seteado? No. Había un cable acá, me dijeron. Está la línea. Troca, ¿y hasta qué tiempo viviste ahí en Banfield? Mientras que vas Hasta el año 90. hasta el año 90. No, perdón. 99. 99. Cuando yo es decir que coincidimos en los primeros años. Mi vieja vivía ahí Ajá. y Bueno, flaco, toca muchacha. Bueno, hermoso, estamos aquí con Ricardo Troca Castro, prócer de la música consultina. Bueno, vamos a hablar también un poquito de su pasado musical, no solo como profe, sino como artista, como compositor, como creador de bandas y de grupos legendarios. ¿Te acordás de algún grupo legendario del Troca? Estoy pensando. Te digo uno, Los Dueños del Santo. Sí. ¿Ah? Y no hace falta más. Ya está. Nada. dueño del santo, que más Los Dueños del Santo, señoras y señores. ¿Hiciste un disco? ¿Cuánto? ¿Un disco? ¿Dos discos? ¿Qué hicieron? ¿O grabaron algo? con el dueño grabamos 2 discos. Más cerca, pues si no. Grabamos 2 discos con Dueño del Santo. 2 discos con Los Dueños del Santo. ¿Y esos discos están en Están en una página que se llama Bandcamp. Bandcamp? Bien. Ah, Bandcamp, sí. Y hay un disco tuyo. Y el disco solista mío está en todo. Está en Spotify. Sí. Lo podremos buscar, Luciano, enseguida, como para que suene un poquito ahí de algo de él, si no. Está sonando. Ah, está sonando, acá. Ah, está sonando. Bien, entonces... Vamos a tocar algo ahora. Mirá, tenemos más comentarios acá. Adriana Martínez dice, si habremos cantado con Troca y Marcelo con las Cantarrock. Teníamos nuestro propio cancionero. Te cuento algo, yo también aprendí con esas mismas guitarras, con esas mismas revistas. Pero las mismas, porque mi mamá las guardó todas. Así que ahí están. Bueno, lo dejamos con el maestro. Bueno, voy a cantar una canción que se llama Música que se ve. Bien. ¿Cómo estamos con...? No puedo arrimar, hermano. A ver. Me parece que eso te iba a preguntar. Ah, el que se olvidaron los chicos. El pie que se olvidaron los chicos.
Me lo tuvieron. Qué hermoso que es poder compartir música mientras va sonando un poquito los acordes. Les comentamos a todos que estamos en vivo y en directo en Estudio 360. Que se sumen a la programación de todo el estudio este sábado a las 9 de la mañana y el lunes a las 19:30 horas, Estudio 3 con Rano Soria. El mejor streaming del Valle de Uco, lunes, miércoles y sábado, para que te alegre la semana. Acá tenemos todo. ¿O no? Todo esto es en vivo, señoras y señores, ¿eh? Esto es así, acá, ahora. Estamos. Ahora sí. Ahora sí. Mándale. Amanecer, desalojo y perdón en el alma. Cruces, miserias y casi canción. De nuevo, de nuevo, oh, de nuevo. Música que se viene, música que está, oh, que está. Un gorila que se duerme y un pibe revienta en un bar, trago a traguito. Los chicos miran vidrieras y no encuentran a quién seguir. Qué lindo es verte a los ojos, mujer, cuando no están fríos. Cuando no están fríos, cuando no están fríos, música que se viene, música que está, que está. Amanecer, desalojo y perdón en el alma. Cruces, miserias y casi canción. De nuevo, de nuevo. De nuevo, amanecer, desalojo y perdón en el Muy buena. Impresionante. Muy linda, ¿eh? Se te pone la piel de gallina, te digo. Escuchá, Olvidate. hermosa canción. Aquí, Muchas gracias. saludos desde Chilecitos, tu compañero de primaria Raúl Rodríguez, de Sí, Chilecito. lo conozco. Ahí mandan saludos. Un abrazo grande. Qué hermoso. ¿Cómo es el proceso creativo del Troca? ¿Cómo escribiste esta canción? ¿Qué pasó? No, ahora me decís, no, es de Silvio Rodríguez. y me voy. Buena pregunta.
Mirá, el proceso creativo para mí es un misterio. O sea, hay gente que tiene un método que dice yo de 8 a 12 hago canciones. Claro. Para mí eso no haces canciones, estás haciendo chorizo, hermano. Las canciones son inspiración. Y la inspiración, yo no digo en mi casa, che, ya vengo, voy al átomo a comprarme un kilo de inspiración. No, no, la inspiración viene sola. Y como decían, creo que Picasso decía que sería bueno que la inspiración te agarre con un instrumento en la mano. Claro, claro. No te agarre, qué sé yo, limpiando la vereda, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, ¿cuál es mi proceso creativo? Bueno, básicamente uno tiene un bagaje de conocimientos que adquirió con el tiempo, entonces desarrolla una estructura melódica donde sobre eso trabajás una melodía, qué sé yo. ¿Me abrí la vena un poquito? Ahí va. Yo podría hacerte una canción ya. Vamos a hacer una canción ya. ¿Querés que vos hacer la melodía y le ponemos letra? Ya te la hago así, mirá. A ver. O sea, ¿qué te quiero decir? Que una cosa es hacer cosas por hacerla y otra es hacerla. Claro. Por eso, por eso. Estoy aquí con ustedes en 360 con mi amigo raro, con el Fran también, con el Turquito y con mi amigo Aquiles. Estoy aquí en 360, por siempre así será. Buena. Yo estaba con el encendedor. No ahí. cualquiera. Claro. Hermano, Estoy olvidate. aquí. No, Me aparte de coordinar, ir haciendo Me encantaba. ir haciendo la letra y tocando la guitarra. ¿Te puedo tirar un tema y hacer una canción? O sea, ¿te puedo decir una palabra para que inventes una canción? Ya no queremos No. poner a hacer chorizo. ¿Cómo haces para combinar la música con la educación en tu vida diaria? La educación formal en la Formal que trabajé, ¿no es en la cierto? que- sí. Y bueno, eso fue una consecuencia de estar cerca de la música, porque yo me planteé en una parte de mi vida decir, bueno, hay que comer, hay que pagar cuentas y hay que Seguir viviendo. mantener hijos. ¿Cómo hace? Bueno, podés trabajar en esto, en aquello, pero que no estudien lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta tocar la viola, me gusta hablar de música, me gusta hablar de arte. Entonces me propuse ser docente de música. Bien, Y eso me llevó a trabajar y a hacer el trabajo más maravilloso del mundo, que es enseñar en un curso arte. bien. O sea, porque sos el tipo que los chicos están esperando que entres. No están esperando que no venga. Te están esperando. No porque yo sea bueno y sea grande, porque les gusta el arte. Claro. Y lamentablemente, fíjate vos, y esto lo digo para que la gente lo sepa, Sí. mientras un chico en la secundaria transitó 36 horas de matemáticas, tuvo solamente 2 de música. Claro. Pero sale a la puerta de la escuela y lo primero que hace es se coloca unos auriculares y se pone a escuchar música. No se va sacando cuenta a la casa. Claro. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso y ver si estamos haciendo las cosas bien desde el sistema educativo, de Ajá. los políticos, desde nuestro entorno. Sacá la cuenta que acá en San Carlos no hay un lugar donde vos vas a apreciar un cuadro. No existe un lugar de No. eso. No, es cierto. O sea, los músicos estamos cuidados en nuestro pueblo. No, y capaz que si hubiera un lugar donde apreciar un cuadro, capaz que va y dice, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Qué esta huevada? También No, porque un no, poco- pero eso Pero se no, tiene no, que no, no, empezar, no, se no, tiene no, que empezar, no, es se un tiene que proceso. empezar, es un proceso, Obvio. se tiene que empezar. Lo que te Lo quiero decir, entiendo. yo no soy de tirarle margarita a los chanchos, o sea, para mí eso es un concepto muy estigmatizante, digamos. A la gente tenés que educarla, obviamente, pero si no le diste arte en la escuela,
no pidas que te vayan. Si no saben quién está el pintor, ¿no? O cuál vanguardia, no pidas que se fomente eso. Entonces, lo que yo apunto es que desde el pueblo se debería cuidar más al artista. Eso, Sí, eso estoy de acuerdo. Sí, Eh, eso muy estoy de importante. acuerdo. Es importante. Yo siempre, discúlpenme que sea muy, con estos comentarios que por ahí pueden caer bien o pueden caer mal, pero son reales. Yo siempre me acuerdo de una vez, no voy a decir cuándo ni cómo, pero fue hace bastante. Venía un gran artista acá al Valle de Uco buscando toques. Jorge Marciali se llama, si no lo conocen, Sí, búsquenlo, obvio. que es un gran artista mendocino, un referente nacional, latinoamericano, y venía a San Carlos, al Valle de Uco. Entonces, Chip, ¿se podrá atacar en San Carlos? Sí, yo voy a hablar, hablé en esa oportunidad con la persona que estaba en cultura. Sí, me dice, le podemos dar el sonido gratis, le podemos dar el sonido en la consulta, pero que toque gratis. Claro. Y yo le digo, che, pero y él viene en micro, viene en auto, ¿el del sonido cobra? Y sí, el sonido hay que pagarlo, sí. Ah, el otro no, y el sonido sí, como, Claro. o sea, Claro, sí, no sí, estoy sí. nada en contra de los sonidistas, No, nada, no, o por sea, supuesto, por pero supuesto. tenemos esa concepción, o sea, tenemos que cambiar la cabeza y decir, bueno, cuidemos al artista que tenemos acá a la vuelta de la casa. Sí, cuidémoslo y a veces también potenciémoslo porque me parece que va de la mano también, va el cuidarlo y también darle el lugar que por ahí necesitan para desarrollarse y para que muchos chicos los conozcan, mucha gente joven los conozca, que es parte también de lo que hablábamos el otro día con los chicos de, de Cero Acústica también. Ah, sí. Es decir, que tenemos que volver a potenciar esto, las bandas locales, los artistas locales, para que los chicos también tengan a dónde referenciarse. Me parece Este es un lugar muy es necesario. exclusivo que nosotros hemos abierto con No, a Luciano. mí me parece bárbaro estos lugares, me parecen geniales, o sea, está buenísimo y los celebro y bueno, los conozco a ustedes, sé cuál es su, digamos, su forma de ver el mundo y también creo que esto apunta a eso, ¿no es cierto? Pero también me gustaría que hubiera Sí, en sí. mi pueblo una sala que Exclusiva. fuera como esto, así, con un sonidito chiquito que él con sus canciones todos los viernes tocara en tal lugar. Ah, buenísimo. Está muy buena esa idea. ¿Entendés? Y también. que vaya la Sí, sí, gente a sí. escuchar canciones y la propuesta de él. Bien. No, o sea, yo no estoy porque siempre surge eso del cover, sí o cover no. Mira, cuando el músico tiene hambre, toca hasta el timbre, hermano. Entonces, Sí. no critiquemos al que hace cover porque es su laburo. Yo prefiero una persona que haga cover y no esté laburando, no sé, Sí, levantando haciendo- bolsa. Pero también tratemos de buscar de que un artista no es un volado que está todo el día. Esto se estudia, hermano. Pasan claro. horas con esto. Ujú. ¿Entendés? Y los instrumentos son carísimos. Y entonces tenemos que darle lugar a esas cosas. Desde lo privado, de lo estatal, de donde sea, pero bueno, que sea así. Me parece que sería bueno para todos. Está bueno lo que decís, Vamos con otro Nico. temita, ¿querés? ¿Te parece? ¿Uno más? Bueno, Vamos. Dale, vamos. uno llorero o uno. El que usted quiera. Usted póngale por la hilera. A ver. Fronteras, solo fuego en el tacto, solo sin fe ni años, solo sin fe ni años. Salgo al encuentro en la noche, siempre con este cuerpo, siempre con este cuerpo. Sé del temor a perderme, a despertar soñando, a despertar soñando. Y encontré nuevamente el
mismo espejo. Y encontré nuevamente el mismo espejo. Fronteras, solo fuego en el tacto, solo sin fe ni años, solo sin fe ni años. Salgo al encuentro en la noche, siempre con este cuerpo, siempre con este cuerpo. Sé del temor a perderme, a despertar soñando, a despertar soñando. Y encontré nuevamente el mismo espejo. Y encontré nuevamente el mismo espejo. Un mar de cielo raso, un vaso de cemento y mi reflejo. La mirada extraviada, la piel cerca o lejos, sombra y silencio. Años de hacer todo y nada, perfume del diablo, un desconsuelo. Y encontré nuevamente el mismo espejo. Y encontré nuevamente el mismo espejo. Muy buena, muy buena. Qué bonita. Gracias. Hermoso, hermoso, la verdad. Bueno, justamente eso es lo que hablaba recién Troca, ¿no? Los espacios para tocar, los espacios para mostrarse, sino también para poder compartir lo que uno hace o lo que uno por ahí le brota del alma, porque la música también, como el arte en sí, se trata de dar al otro, ¿no? Exacto. Si bien es algo que uno lo crea desde uno y un momento de inspiración o un momento de necesidad, siempre lo hace pensando en esa persona que lo va a escuchar, en esa persona que lo va a disfrutar, que lo va a ver. El proceso creativo del arte culmina cuando es apreciado por otro. Claro, exactamente. Ahí es donde termina el círculo virtuoso de la creación. Entonces, por eso también lo esencial de este espacio que nos gusta compartir, que nos gusta poder vivenciar en carne propia y así, sin más detalle que una guitarra en la mano y un micrófono abierto, ¿no? Y la posibilidad de conectarnos hacia todo el mundo. Este programa está saliendo todos los miércoles a las 21 horas y tratamos de reflejar esto, la cultura del Valle de Uco, la cultura sancarlina, el arte, lo que nos pasa en las venas, lo que tenemos en la sangre. Y ahora que estamos tan hablando de las tradiciones y de todo esto patriótico que se viene acá, yo lo veo mucho desde ahí. Esto también es parte de nuestra tradición. Porque aquí en San Carlos, si bien hay folclore, hay un montón de otros ritmos musicales, yo creo que el rock es parte de nuestra identidad también. Sí, absolutamente. ¿Cómo lo has vivido vos a nivel, bueno, a nivel personal? O sea, ser un músico de rock aquí en el Valle de Uco, de llevar adelante un proyecto independiente, de crear tus bandas, como decíamos recién, Dueño del Santo, 2 discos grabados. ¿En qué año se grabaron los discos del Dueño del En Santo? el 98 y en el 2008. 10 años de diferencia. Wow. O 10 sea, años, mirá. y así todo, imagínate, en el 98 grabar un disco, me imagino que era una odisea faraónica, una cosa así. Claro, justo fue en la época que cambió la forma de grabar, digamos. Antes de grabar un disco solamente era para unos pocos. O sea, se grababa en Buenos Aires, había que irse allá. Entonces, nuestro sueño como músico, ¿cómo empezó esto de una banda de rock? Eh, Había un periodista argentino que tenía un programa, el polaco se llamaba, el Polo, no me acuerdo ahora, no tenía un nombre así medio, eh,
polaco así, Poloszewski se llama. Tenía un programa muy bueno que salió en al principio de la década del 90. Y él empezaba el programa, cuando habló de música, dice, empezaba y lo primero que dijo, todos soñamos con tener una banda de rock. ¿Entendés? Y es cierto eso. Entonces, cuando nosotros armamos una banda de rock, en el interior del mundo, Acércate un poquito. muchos no... Hay una anécdota muy graciosa de esto, porque una vez nosotros nos juntamos a ensayar los sábados con los dueños del Santo en la casa de Iván Sotelo. Los dueños del Santo eran Iván Sotelo, Rubén Corrochano, Horacio Segura. Después ellos armaron una banda muy fundamental acá que se llamó Gracemoto. Y compramos una cerveza y íbamos a la IPF Chile, de Paradita. Entonces estábamos comprando ahí y nos dice el que atendía, dice, che, ahí está Calamaro, dice. Está Calamaro. Entonces, nos arrimamos. Y no era el hermano de Calamaro, el Javier. Que iba a tocar a San Rafael y se había roto el auto y estaba comiendo ahí. Entonces nosotros obviamente nos arrimamos. Claro, obvio. Mirá, somos de una banda que estamos tocando acá. ¿Cómo dice? ¿Hay banda de rock acá? Y sí, le digo, sí. Pero acá en este pueblo, dice. O sea, creen que está todo en Buenos Aires. Sí, Claro, Está en claro, Buenos claro, Aires. claro. Y bueno, nosotros armamos esa banda con mucho entusiasmo, con mucha profesionalidad, entre comillas. Tratamos de poner hincapié en la música, pero también en las letras. Hay mucha poesía en las canciones. En esto tuvo mucho que ver Iván Sotelo, porque él era un gran poeta, es un gran poeta. Y nosotros nos íbamos al Manzano, por ejemplo, llevamos la banda, pero llegamos al Manzano, poníamos un cordel de palo a palo y colgamos poesías ahí escritas cuando íbamos llegando. O sea, vivíamos en una época hermosa, donde amábamos la poesía, amábamos el cine y amábamos la música. Entonces, y no había YouTube, no había internet, de hecho, no había nada. Claro, No había, nada. no había inteligencia artificial que hoy le decía, repaseme un poema con estas palabras. Claro. Ojo que yo no soy de aquellos que dicen, en mis tiempos, qué hermoso. No, era horrible. Hoy está buenísimo tener YouTube para estudiar un instrumento. Sí, Pero estudiarlo. Claro. Estudiarlo. Claro, estudiar. Si te vas, no viene por osmosis. Entonces, en ese contexto armamos una banda de rock con temas propios. Claro. No hacíamos cover nosotros. Y entramos a laburar por todo el departamento, por el Valle de Uco, y nos fuimos a Mendoza y copamos Mendoza. Y fue algo que en un momento dije, bueno, no todo lo que soñé lo tengo. Claro. Menos guita teníamos de todo. Claro. Y bueno, pero eso no ha cambiado mucho, Las digamos. ganas Claro. estaban. Che, Toda la pasión. ¿y te acordás de algún tema de los dueños? ¿Sí? Este que toqué recién era de los dueños. Era de los dueños. ¿Era de los dueños? Te voy a mira. tocar uno que... Yo lo escuchaba siempre. Mirá. Entre los bares y las mesas, entre vigilias y promesas va el buscador de la felicidad. Siempre despierto, siempre alerta, con la esperanza entre las piernas va el buscador de la felicidad, rayando corazones, indigestado de garrones va el buscador de la felicidad. Nunca podrá entender a esta realidad, mintiéndose en el fondo va. Nunca podrá entender a esta realidad, mintiéndose en el fondo va. Bueno, Y Muy bueno, Muy muy bueno. bueno. muy, Maestro,
Disculpe que le interrumpa, un verdadero placer. El colectivo no me espera. Se nos va el Aquiles, ya le vienen diciendo la producción ahí, Aquiles, 5 minutos, Aquiles, 4 minutos, Aquiles, 3 minutos, Aquiles, 2. Y se nos va el profe Aquiles, gracias, profe, gracias por todo, nos vemos el miércoles. Bueno, a vos te veo el viernes en la escuela. Abrazo, abrazo. Gracias, hermoso tema. Sí, sí. Para ir cerrando, aparte, en primer lugar, agradecerte de parte mía, Fran y Luciano, que hayas aceptado esta invitación acá a este estudio. ¿Qué es lo que te ha marcado, qué es lo que te ha dejado la música en este preciso momento? Porque creo que todos los días te va dejando algo más la música. Bueno, el hecho de estar acá es por la música. Yo hoy estoy con ustedes porque ustedes me invitaron porque yo hago música y siempre hice música. Queríamos hablar de política económica, pero medio que me dijeron... Hablemos, si quieres lo tengo. Pero la música une. Entonces, eso lo decía Luca Prodan. Entonces, compartir música, compartir canciones con gente linda, pasarla bien, pasar un buen momento, con gente que aprecie lo que uno hace, es hermoso, te enriquece, te hace mejor persona. Creo. Sí, no, Creo. no, que sí, Ese sí. final fue épico. Yo creo que, sí. Yo creo que los que, me incluyo un poquito porque también hago un poco arte en la fotografía, yo creo que todos los que hemos reunido esas condiciones que nos han nacido desde la propia sangre, creo que como la peleaste vos, tantos años pidiendo la guitarra a tu vecino, como la ha peleado uno también en su proceso de trabajo, y creo que Fran también. Creo que vos bien lo dijiste, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y lo que proponemos día a día Sí, como arte. y otra cosa que a mí me ha dejado la música es el hecho de que es salvadora la música. O sea, cuando yo tenía, bueno, creo que sigue pasando esto, siempre nos dijeron que salíamos al quinto año y ¿qué íbamos a hacer? Tenía que estudiar medicina, abogacía, ingeniería. Y te decían, pero músico, ¿y de qué va a trabajar? Y yo toda mi vida he trabajado en la música. O sea, vos vas a mi casa y yo tengo una guitarra al lado del sillón y nos ponemos en mi casa en la noche y yo caso la viola y nos ponemos a tocar, pongo música, cantamos, bailamos. Es algo divino. Y no le tengan miedo a ser músicos. Obviamente que no es un camino asfaltado, pero es un camino. Es un camino. Qué buen mensaje. Justo te voy a preguntar qué mensaje le querías dejar a los jóvenes. Yo creo que lo que acabas de decir es parte de un mensaje para ellos también. Sí, sí. Exactamente. De que no tengan límites. No, aparte que vos siempre tenés que tratar de ser honesto con lo que haces. Honesto, sincero. Y obviamente todas estas disciplinas te piden también algo, te piden, loco, sentate, ponete a leer, ponete a estudiar, ponete a escuchar. Vos en tu métier también has tenido que trabajar sobre la imagen, sobre bueno, vos, Fran, sabés qué te voy a decir a vos. Entonces, pero y tratemos de que mejorar nuestro entorno artístico. Hagamos de nuestro entorno algo artístico. El arte no es solamente entretenimiento. No. Bueno, aquí la gente nos escribe en el chat y ponen la música como terapia en las primeras infancias y como base en la salud integral en las primeras infancias. Y también pone, profe, la música, lo que usted hace es transversal a todas las áreas educativas artísticas en la salud y en todas las etapas de la vida. Un poco lo que estamos hablando, ¿no? La transversalidad de la música, cómo atraviesa todo lo que nos rodea. Y además algo muy loco que pasa con la música es que solamente existe acá, porque si salía al espacio afuera no hay más música. Claro. En otros planetas tampoco hay música. Decía, la música es propiamente nuestra. Mirá qué buen recuerdo que dice ahí Cristina.
También la La estafeta. estafeta, Ajá. famosa, Sí. qué linda Está por época. abrir de nuevo la estafeta, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, ahí, bien ahí. Y bueno, Santiago Moyano, profe, un saludo. Santiago Hola, Moyano, hola, hola. profe, Fran también. El Santi, saludos Santi, gracias, ahí nos estamos viendo. Bueno, hermoso bueno, programa. yo les quería agradecer muchísimo la invitación, la posibilidad de estar acá. Felicitarlo por lo que hacen, está muy bueno. Y Bueno, justo una araña pasó caminando de arriba para abajo por la pared, que no se te vaya a meter en la ropa. Hola. ¿La viste vos o no? sí, Sí, la viste que bajó derechito. No te quiero poner Son mis nervioso. amigas. No, Pues no me pongo nervioso. Si Tranquilo. sentís que te pica la espalda. Tranquilo. el hombre tranquilo, araña. Ajá, el hombre araña. Entonces, nada, simplemente agradecer la invitación, el buen momento que he pasado, la verdad que me ha encantado, ¿Te sentiste cómodo? súper cómodo, súper cómodo. Bueno. Así que, No va a ser la Éxito. primera vez. éxitos, No, van a Gracias. haber más. éxitos. Por favor, gracias por venir. La verdad que para nosotros también es un placer recibirte. Nos encanta tu música, nos encanta también la pasión que has tenido siempre. Un poco lo que hablamos también, lo que hemos estado hablando, vos sacaste el tema y es un poco la línea del programa, que es poder brindar este espacio para poder difundirnos, para poder compartir lo que hacemos y llegar a más personas que sabemos que lo necesitan o que les puede ser útil. Así que gracias por eso. No dejes de tocar nunca. Jamás. ¿Y qué te jamás. parece si cerramos con un Sí. temita? ¿Ah? Sí. ¿Cerramos con un temita? Sí. Antes que cierre, no se olviden, el día sábado tenemos programación a partir Sí. de las... cambio de horario, 9:30 de la mañana el día sábado, con el programa María Elena con la mejor música. Sí. Tenemos a Loise con un programón de lo que es de abogacía y cerramos con Tarot. Con Tarot. Jessica Escarel. Bien. Así que lo esperamos el sábado, nuevo horario, 9:30 de la mañana, lo esperamos. Cerramos con Cerramos. el amigo Tronca. Sí, Lucy, decimos. Bueno, no, saludos, gracias Troca por la buena onda, por acompañarnos. Y cuando quieras volver, te esperamos. ¿Dónde te ¿Me estamos estás escuchando? A ver. Sí, ahí tengo que Ah. salir. Bueno, Fran, antes que cerremos, lo que me Bueno. habías pedido. Entonces, ahí está el cartelito para la gente que quiera hacer teatro los lunes 21 horas acá en el Teatro Real de la Consulta. Los espero, teatro para adultos, lunes 21 horas. Ahí están los contactos, Fran del Resorte en Instagram, me buscan. Nos vemos ahí. Gracias, Luciano. Gracias por este programa de hoy. Gracias, Rano. Gracias a vos, Fran. Gracias, Troca, y gracias a toda la gente que estuvo hoy prendiendo en el chat, comentando, compartiendo y haciendo el aguante. Los dejamos con el Ricardo Trocas, Ricardo Castro Trocas. Ricardo Trocas Castro, ¿cómo sería? Ricardo Trocas con el Trocas. Trocas. Lo dejamos con el Trocas y este final a pura música y rock and roll para todos. Gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Paso toda la noche tratando de llenar tu cuerpo, todo agujereado, lejos de las verdades. Está llegando tu final y vos no haces nada. Tengo solo un billete que esta noche quemaré bebiendo tinta. Pero hay más de una razón que me sacude. Qué lindo es estar acá, quemando todo lo que va a venir, bebiendo tinta toda la noche, bebiendo tinta toda la noche.
toda la vida, tratando de llenar tu cuerpo todo agujereado, lejos de las verdades. Estás llenando tu final y vos no haces nada. Pero hay más de una razón que me sacude. Qué lindo es estar acá, quemando todo lo que va a venir, bebiendo tinta toda la noche, bebiendo tinta toda la noche. Toda la noche. Ya sí, más vale. No me esperaba ese final. Bien, y así nos vamos despidiendo el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto fue el Troca, Ricardo Trocas Castro con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Rano. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Zarpado. Soy un extraño en esta ciudad, solo quiero que te sientas bien.